anteriormente ya hice un video sobre esto, y al menos intentaré darte la intuición detrás sobre de dónde surge la fórmula del equilibrio constante o de dónde viene esta misma. Es decir, de las probabilidades de interacción de diferentes moléculas si están en algún volumen pequeño. Pero pienso que la vez pasada utilicé muchas cuentas con eso y esto podría no haber sido tan claro sobre cómo se relacionan las probabilidades y las concentraciones. Así que pensé que podía hacer en este video un ejercicio del mismo tipo, pero hacerlo con números reales y con una reacción real. Así que lo hice sin pensar en las A's, B's y C's de la vez pasada. Lo que escribí aquí es el proceso de Haber, ¿ok? Y es justo cómo conseguimos amoníaco en el mundo y cómo nos alimenta a todos, ya que el amoníaco es un fertilizante muy importante. Pero bueno, eso no viene al caso. El proceso de Haber, el cual ves justo aquí, está en equilibrio, lo cual no quiere decir que las concentraciones son iguales. De hecho, esta es una concentración en equilibrio que trabajé antes de empezar el video. Nota, las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno son muy diferentes a las concentraciones de amoníaco, la cual es mucho menor. Lo que el equilibrio dice es que una vez que tenemos esta concentración de nitrógeno e hidrógeno, la velocidad de reacción que va en una dirección es la misma que en ir en la dirección contraria. Es decir, es la misma velocidad ir hacia la derecha que hacia la izquierda cuando tenemos esta cantidad de amoníaco. Así que vamos a pensar solo sobre lo que esta velocidad de reacción significa y entonces voy a poder decirte cómo pienso todo esto. Al menos como lo pienso es que si tenemos un volumen muy pequeño, y es más, déjame dibujarlo por aquí, imagínate que aquí me tomo un volumen muy pequeño, este va a ser mi volumen, ok, vamos a tomarnos este de aquí, ok, y bueno, es un volumen muy pequeño porque voy a decir que tenemos de volumen, o más bien tenemos aquí una altura de dB, la cual es una cantidad muy pero muy pequeña. Y la forma en que esto trabaja en mi cabeza es que si eliges algún pequeño volumen en esta solución, no sabemos lo grande de la solución que en realidad tenemos. Solo tenemos las concentraciones. En este volumen es tan probable tener una reacción que vaya en dirección directa como tener una reacción que vaya en la dirección contraria, en la dirección hacia atrás. Así que vamos a pensar sobre cuál es la probabilidad de tener una reacción en este volumen. Y déjame ponerlo así. La probabilidad, y bueno, pensemos primero en la reacción directa. La probabilidad de que N2, ok, más 3 veces H2, ok, esto va a ir en dirección directa, voy a ponerlo justo así, ok. Y ojo, lo que sea que haga en esta dirección, entonces solo tienes que usar la misma lógica para la dirección contraria o para atrás. Solo quiero darte la intuición de que esto es igual a una constante relacionada con su concentración. Así que la probabilidad de ir en esta dirección y convertirnos en esto que tenemos aquí, en amoníaco. Así que lo voy a poner con este color, que nos dé 2 veces NH3. Ok, justo esto de aquí. Y todo esto en nuestra caja. Así que voy a ponerlo en el color de la caja. En nuestra caja. En nuestra caja que tenemos justo aquí. Ok. Y ahora lo que quiero decirte es que yo afirmo que esta probabilidad, esta va a ser igual, ok, va a ser igual primero a la probabilidad, ok, de que reaccionen dado que estén en la caja. Y déjame ponerlo así, reaccionen, ok, dado que estén en la caja, que estén en la caja, ok, en esta caja que tengo aquí. Dicho de otra manera, una molécula de nitrógeno que tiene 2 átomos de nitrógeno en él y 3 moléculas de hidrógeno, si sabes que tienes estos, existe alguna probabilidad de que van a reaccionar basadas en su configuración, su energía cinética y cómo están aproximados unos con otros y todo este tipo de cosas diferentes.
Así que es la probabilidad de que reaccionen dado que están en esta pequeña caja de B. Y bueno, a esto lo vamos a tener que multiplicar, claro, por la probabilidad de que, bueno, pues estén en la caja. Que estén en la caja. Y bueno, tiene toda la lógica del mundo. Ahora, esto que tengo aquí, lo que también quiero afirmar es que es una constante. Si sabes que a cierta temperatura el proceso de Haber, bueno, de hecho es una temperatura de 300 grados Celsius. Y si tú sabes que a esta temperatura este proceso de Haber se da, y bueno, no es necesario memorizar esto, solo lo he visto en algún lugar, pero las constantes de equilibrio se mantienen a una cierta temperatura. Y te digo esto porque estoy pretendiendo decirte que si te doy una temperatura, digamos 300 grados Celsius, y si digo que tengo una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno en tu caja, y que hay una probabilidad constante de que reaccionen, bueno, pues todo esto depende de la configuración y todo lo demás. Así que llamaré a esto... Así que todo esto me da pie a llamar a esto que tengo aquí una constante de probabilidad, pero bueno, como estamos hablando de la reacción directa, lo voy a poner como la constante de la reacción. La constante de la reacción, ok. Y bueno, es que esto me está dando pie y déjame bajar un poco la pantalla, vamos a bajar un poco la pantalla porque ya no tengo espacio, a decir que esto es exactamente igual, ok, esto va a ser igual. Y bueno, ahora hay que preocuparnos en cuál es la probabilidad que tenemos por estas 4 moléculas, 3 moléculas de hidrógeno y una molécula de nitrógeno en nuestra caja. Así que si queremos averiguar que esto es igual a una constante, ok, pongámoslo así, esto va a ser igual a una constante de reacción, ok, y a esto lo voy a multiplicar por esta probabilidad que tenemos en la caja, por la probabilidad de, y bueno, tenemos una caja, así que déjame dibujarla. Imagínate que aquí me tomo mi caja, va a ser algo así, ok, y vamos a dibujar esta parte para acá, ok, esta va a ser mi caja, esta parte para acá, ok, esta parte para acá, ok, y ahora juntamos todo. Voy a juntar esta parte con esta parte y esta parte con esta parte, y ya tenemos aquí a mi caja. Y bueno, lo que quiero saber es la probabilidad donde esta caja es algún volumen muy pero muy pequeño de tener 3 moléculas de hidrógeno, y déjame ponerlo con este color. Quiero 3 moléculas de hidrógeno, ok, voy a tener aquí una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas de hidrógeno, y esto multiplicado por una molécula de nitrógeno. Y a esto me voy a fijar también en una molécula de nitrógeno. Ahora, debemos elegir una caja que sea lo suficientemente pequeña, ya que esto indicaría qué tan cerca necesitan estar las moléculas para que reaccionen. Así que yo elegiré una caja de DB. Como habíamos dicho, vamos a ponerle aquí DB, pero bueno, si queremos escoger una longitud adecuada, lo que podemos saber es que el diámetro de una molécula de amoníaco es 1/10 de nanómetro. Así que puedes poner 10 amoníacos justo por aquí, si esto fuera una caja de 1 nanómetro, y podrías tener 10 en cada dirección, o dicho de otra manera, pueden caber 1000 si los empacas de una manera estrecha. Ahora vamos a hacer esto con una longitud un poco más pequeña. Vamos a pensar en medio nanómetro en cada dirección. Entonces, si digo que cada una de esta longitud dB es una longitud muy pequeña, como de 0.5, ok, nanómetros, ok, bueno, pues aquí también voy a tener 0.5 nanómetros, ok, y de este lado también voy a tener 0.5 nanómetros, de lujo. Y bueno, si elijo esta distancia, entonces ¿cuál es mi volumen? Bueno, de modo que nuestro pequeño volumen, ¿quién va a ser? Bueno, pues esto va a ser lo mismo que 0.5 por 10 a la menos 9, esto metros. Este de aquí es un nanómetro, 0.5 por 10 a la menos 9 metros, ok. Esto multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, al cubo. ¿Y cuánto es esto? Bueno, pues esto es lo mismo que 5 por 5, 25, por 5, 125. Y si yo recorro el punto 3 veces, me va a quedar 0.25
0.125, ok, por 10 elevado a la 9 por 3, 27, menos 27, ok, metros. Ok, este es mi volumen de este pequeño, pero muy pequeño cubo que tengo aquí. Ahora, si nosotros pensamos en la probabilidad de la caja, ¿quién es esta probabilidad de la caja? La probabilidad de estar en la caja, bueno, pues esto es lo mismo que pensar en la probabilidad, y bueno, como necesitamos 3 hidrógenos, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de tener un hidrógeno en la caja, ok, multiplicado por la probabilidad de tener otro hidrógeno en la caja, ok, a esto a su vez multiplicado por la probabilidad de tener otro hidrógeno en la caja, y a esto lo voy a multiplicar por la probabilidad de tener un nitrógeno en la caja. Necesito estas 4 moléculas en la caja. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener un hidrógeno en esta caja? Bueno, primero fijémonos en cuál era la concentración, y lo tengo justo por acá arriba, ok, la concentración del hidrógeno, y es 2 molar. Eso quiere decir, y vamos a bajar de nuevo la pantalla, que si yo me fijo en la concentración del hidrógeno, y déjame ponerlo así, si yo me fijo en la concentración del hidrógeno, bueno, pues esto es exactamente lo mismo que 2 molar, ok, o dicho de otra manera, esto es lo mismo que 2 moles, ok, por litro, ok, 2 moles entre 1 litro, ok, y bueno, esto es exactamente lo mismo, 2 moles, este solamente es una constante, es lo mismo que 2 que multiplica a 6 por 10 elevado a la 23, ok, esta solamente es una constante, ya esto lo voy a dividir en lo que vale 1 litro, pero en metros cúbicos. 1 litro en metros cúbicos es lo mismo que 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 1 por 10 a la menos 3, ok, metros cúbicos. Dicho de otra manera, caben 1000 litros en 1 metro cúbico. Ok, y si a esto lo multiplicamos, y ahora déjame cambiar de color, justo por esta cantidad que tengo aquí, la voy a multiplicar esto por nuestro pequeño volumen que teníamos. Ok, bueno, pues esto va a ser 0.125, ok, por 10 a la menos 27, ok, estos en metros cúbicos, ok, estos son metros cúbicos, ojo, y bueno, aquí lo que estoy diciendo es que esta es la cantidad de metros cúbicos que caben por cada uno de nuestros pequeños volúmenes dB, ok, y ahora estoy expresando esta concentración del hidrógeno con respecto a este pequeño volumen, o dicho de otra manera, y si yo lo escribo así, H2, ok, la concentración de H2 con respecto a este pequeño volumen, esto va a ser exactamente lo mismo que, y aquí podemos simplificar cosas, y bueno, me quedaría 2 por 6 es 12, entre 1 es 12, por 0.125, ¿cuánto es eso? Saquemos nuestra calculadora y voy a poner 12 que multiplica a .125, ok, esto es lo mismo que 1.5 de lujo, entonces me va a quedar 1.5, ok, esto que multiplica a 10 a la 23 por 10 a la menos 27, me queda aquí 10 a la menos 4, ok, entre 10 a la menos 3, este se convierte en positivo y me va a quedar por 10 a la menos 1. Estos metros cúbicos con estos metros cúbicos se van, y esta es la concentración por cada volumen pequeño que tenemos, o dicho de otra manera, esto es lo mismo que 0.15. Ok, esta es la cantidad de moléculas de hidrógeno que tenemos por cada uno de estos pequeños volúmenes. Y es más, déjame escribirlo. Moléculas, ok, de hidrógeno, y vamos a ponerlo con este color, de hidrógeno, ok, en este pequeño volumen de B. En este pequeño volumen de B. Ok, ahora lo que quiero que te des cuenta es que esto está hablando de una probabilidad, porque obviamente no puedo tener 0.15 moléculas en todas las cajas. Solo estoy diciendo, en promedio, esto es 0.15 de posibilidad de tener una molécula de hidrógeno en mi caja.
Y bueno, es que esto me está diciendo, si regresamos a esto que tengo acá arriba, que entonces esta probabilidad es 0.15, ok, esta de aquí también va a ser 0.15, ok, esta de aquí va a ser 0.15, y bueno, realmente lo que quiero que veas es de dónde está saliendo este 0.15. Este 0.15 lo sacamos de multiplicar a esto, que es la concentración del hidrógeno, y déjame ponerlo con un color muy llamativo, a esto que es la concentración del hidrógeno. Aquí estamos hablando de la concentración del hidrógeno, ok, y lo único que hicimos fue multiplicarlo, esta es la concentración del hidrógeno, y lo único que hicimos fue multiplicarlo por este que es una constante de escala. Lo único que hicimos fue escalarlo. Y este de aquí vamos a ponerlo con otro color que también sea llamativo. Esto de aquí lo podemos simplificar como una constante de escala. Y bueno, es que esto nos va a servir porque ahora te puedo decir que justo esta probabilidad que obtuvimos no es ni más ni menos que pensar en, y déjame ponerlo así, que pensar en la multiplicación de la concentración del hidrógeno por este factor que es una constante de escala. Y es que esto me está diciendo que estas probabilidades que tengo aquí las puedo ver exactamente de la misma manera. Esta probabilidad de aquí es la concentración de H2, ok, por esta constante de escala, ok. Esta también es la concentración del hidrógeno por esta constante de escala, y este también es la concentración del hidrógeno por esta constante de escala. Y bueno, si nosotros hacemos la misma idea con el nitrógeno, nosotros podríamos llegar y fijarnos un poco más arriba en qué es lo que pasa con este nitrógeno y ver cuál es su concentración. De hecho, su concentración es 1 molar, es justo esto que tenemos aquí, pero 1 molar es la mitad de la concentración que nosotros teníamos del hidrógeno, que era 2 molar. Por lo tanto, hay dos formas de pensarlo. La primera es decir, bueno, nos va a quedar exactamente la mitad. Dicho de otra manera, esto es exactamente lo mismo que multiplicar a esto por la mitad de 0.15, lo cual es 0.075, ok. O si nosotros lo pensamos de una manera más adecuada, podemos decir que esto es exactamente lo mismo que la concentración del nitrógeno, ok, multiplicado por una constante de escala, y de hecho escalar, ok, y de hecho va a ser exactamente la misma que esta constante de escala. Ahora, si nosotros regresamos a nuestro problema original, este que teníamos acá arriba, ok, date cuenta que este problema nos dice que tenemos la probabilidad de que reaccionen dado de que estén en la caja por la probabilidad que tenemos en la caja. Esta probabilidad era una constante, la constante de reacción, por la probabilidad de que estemos en la caja, que es justo lo que acabamos de obtener aquí abajo. Y entonces vamos a escribirlo. Tengo a esta constante que multiplica, y déjame utilizar este color, que va a multiplicar a, y si te das cuenta, tenemos a la concentración del hidrógeno, ok, que multiplica a una constante, y vamos a llamarla constante escalar, ok. A esto que a su vez multiplica otra vez a la concentración del hidrógeno, que a su vez multiplica a otra constante escalar, ok. Esto que a su vez multiplica a otra vez a esta concentración del hidrógeno, ok, estamos justo aquí, que multiplica a esta constante escalar, ok. Y esto a su vez que multiplica a esta parte de aquí, que es la concentración del nitrógeno, ok, vamos a ponerlo así, la concentración del nitrógeno que multiplica a esa misma constante escalar, ok. Y ahora, si nosotros multiplicamos todas las constantes y nos damos cuenta que realmente lo que estábamos buscando era la probabilidad de esta reacción, de la reacción directa en nuestra caja, entonces vamos a bajar la pantalla para concluir. Si nosotros ponemos aquí justo esto, yo voy a decir que la probabilidad de la reacción directa en la caja,
caja, ok, esto ¿a quién va a ser igual? Bueno, pues si multiplico una constante por una constante, por una constante, por una constante, pues eso nos da una constante y lo voy a poner como la constante directa. La constante directa que al final esta me va a multiplicar a la concentración del hidrógeno, esto elevado a la tercera potencia porque se estaba multiplicando 3 veces, recuerda, y esto multiplicado por la concentración del nitrógeno, de lujo. Ahora, si nosotros queremos ir en dirección contraria, es decir, fijarnos en la reacción inversa, si pensamos en la probabilidad de la función inversa, ok, pues siguiendo la misma lógica, y no voy a hacer todas las cuentas que hice justo ahorita, esto va a ser igual a una constante, y si nosotros subimos a un poco la pantalla recordando cuál era esa constante que nosotros estábamos buscando, ok, bueno, pues recuerda en primer lugar que aquí solamente tenemos al amoníaco, y de hecho este amoníaco tiene como coeficiente al 2, así que vamos a bajar la pantalla y entonces para no escribir todo esto para el amoníaco, nosotros podemos concluir que es una constante y la voy a poner como constante inversa, ok, que multiplica, y vamos a ponerlo con este color, que multiplica a la concentración del amoníaco, NH3, esto elevado a la segunda potencia porque ese era su coeficiente estequiométrico. Y bueno, lo padre de todo esto es que cuando estamos en equilibrio, estas dos son iguales, así que déjame atraparlas y copiarlas, porque estábamos en una reacción que está en equilibrio, ok, voy a pegar esta por aquí, ok, ya esta la voy a hacer igual a esta de aquí, ok, voy a atraparla también, ok, y la voy a pegar justo por aquí, ok, y vamos a hacerlas iguales porque estamos en equilibrio. Estas dos van a ser iguales, y si ahora bajo un poco más la pantalla para decirte que nosotros vamos a dividir todo. Y bueno, justo en este momento es cuando no recuerdo bien cuáles son los productos que deben de quedar en el lado correcto de la ecuación. Así que vamos a tomar esto. Voy a pasar esta de aquí para acá, ok, y voy a pasar esto de aquí para acá. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, si ahora lo escribo de la siguiente manera, tengo acá ahí con este color, lo voy a poner así, la constante de reacción inversa entre la constante de reacción directa, ok, estoy dividiendo todo entre esta constante, esto va a ser igual, y de este lado me queda esta parte de aquí, es más, déjame atraparla, ok, y la voy a copiar y la voy a pegar, ok, justo a esta parte que tengo aquí, dividida, ok, entre esta parte que tengo aquí, así que déjame hacerlo con este color, dividido, esto a su vez está dividido entre la concentración del amoníaco, ok, esto elevado a la segunda potencia. Y ahora, si te das cuenta que justo esto que tengo aquí es una constante, por lo tanto, lo puedo poner como cualquier constante, de hecho, lo voy a llamar la constante de equilibrio, entonces ya tengo justo la fórmula de la constante de equilibrio que yo quería. Una fórmula pseudo derivada de este equilibrio constante. Y bueno, esto es todo. Al menos en mi mente proviene del sentido común, de la probabilidad de que si tienes un pequeño volumen, las cosas van a reaccionar.